Tenemos en las noticias de las 7 al profesor Gilmar Javier Amaya, miembro del número de la Academia de Historia del SINU, el San Jorge y las Sabanas. Muchas gracias a la periodista Sandra Troncoso por hacer que semana tras semana yo me pueda dirigir a los hondanos, tolimenses, colombianos y el mundo entero. A nombre de los vigías del patrimonio cultural, valga la redundancia, del Ministerio de Cultura, queremos enviar un saludo a la periodista Sandra Troncoso por ese sentimiento de pertenencia que tiene hacia la ciudad y obviamente por permitir que semana a semana pueda rendir un informe acerca de las actividades culturales, turísticas que venimos desarrollando los vigías del patrimonio. Muchas gracias, apreciada periodista Sandra Troncoso. Semana a semana, con vigías del patrimonio, recorremos la ciudad, visitamos algunos sitios. Prueba de ello fue que visitamos lo que es la orilla del río Magdalena, que ustedes muy bien saben es el río más importante de los colombianos y por ende la misma desembocadura del río Gualí. Y salió un tema bastante interesante entre los vigías y quien les habla. Empezamos a hablar acerca de algunas embarcaciones que naufragaron allí, en este majestuoso río Magdalena. Pero lo más curioso fue que algunas de estas naufragaron frente a la desembocadura del río Gualí. A continuación les voy a decir cuáles son esas embarcaciones que naufragaron. Una de ellas es de la empresa de Alejandro Wadbecker. El señor Alejandro Wadbecker fue el iniciador de la navegación en el Alto. Con este pequeño barco hizo exploraciones hasta Ambalema y estableció servicio en este lugar y Arrancaplumas, salvando el Salto de Honda y otros rápidos de consideración en ese trayecto. Después de haber recibido una importante rotura de su casco, cerca a Cambao fue dejado para recuperarlo en Barranquilla y al pasar el Salto de Honda se perdió en la confluencia con el Gualí en el año de 1864, siendo su capitán G.H. Sumer. Otro de los barcos o una de las compañías también que estuvieron por estos lares con sus barcos fue la compañía de navegación por el dique, con el barco Totem. Ese barco lo pusieron a navegar hacia 1860. Fue bautizado así en honor al ingeniero que inició buena parte lo que fue la construcción del canal, el canal del dique obviamente. Su casco era de hierro, pocos viajes había realizado cuando estalló la revolución contra el gobierno de la Confederación Granadina. Los revolucionarios lo armaron en guerra con el nombre de General López. Al volver a su condición de mercante, recibió el nombre de Joaquín Rizo. Se perdió en el Salto de Honda en el año de 1864, siendo su capitán W. Chapman. Otro barco que perteneció a la compañía de navegación por el dique de Cartagena hacia 1860 fue el Otter. Ese apareció en 1860. Se perdió en su primer viaje en la desembocadura del río Gualí, después de muchos esfuerzos para pasar el Salto de Honda, siendo su capitán W. Campbell. La otra compañía nacional, constituida por las casas Bengoechea y Gómez, puso a navegar otro barco, el Bengoechea. Eso fue en 1864. Navegó con regularidad por cuenta de esta compañía hasta 1869, hasta que se incorporó a la unidad y recibió el nombre de Santa Catalina. Y en 1877 recibió el nombre de José María Pino. Fue el vapor más rápido en su época, pues hizo viajes a Caracolí en 5 días y 4 horas.
prestó eficiente servicio hasta el año de 1888, en que fue desbaratado por encontrarse en mal estado. También de esta compañía navegó el Tayrona en 1865. Fue un pequeño vapor que navegaba con frecuencia a Santa Marta por los caños de la Ciénaga y Saya, por la barra del Pueblo Viejo. En el año de 1869 lo adquirió la Unida y fue puesto a navegar hasta Caracolí y se perdió en el Chorro de Guarinó en el año de 1880, siendo su capitán José Jimeno Collante. Otra empresa de navegación fue la de Waldecker, accionistas Donil y Weissel. Ellos pusieron a navegar el barco Alemania. Fue en 1864. Al ser organizada esta empresa, introdujo este barco junto con el América. Al servicio del Bajo navegó con regularidad hasta Caracolí y en 1865, al cambiar de ese puesto a Bodegas de Bogotá, se volcó, pereciendo muchos tripulantes, siendo su capitán G.H. Summer. Otra de las compañías que navegaron con sus barcos fue la Colombiana de Transportes con el barco Cistatulia. En 1897 navegó el Alto y después fue bajado a Barranquilla a reparaciones, y al subirlo nuevamente naufragó en el Salto de Honda, siendo su capitán Pedro Prado. Otra empresa de navegación fue la Empresa Alemana de Navegación Fluvial. Esa fue en 1900. Esta funda esta empresa con Luis Giesecke, socio principal de la casa Giesecke Rich y Company. Esta empresa naviera puso al servicio varias embarcaciones. Entre esas está el vapor Honda en 1901. Era un pequeño barco de 40 toneladas. Estuvo destinado a la navegación del Bajo. Su capitán era Benito Escauriaza. Fue administrado por la Barranquilla y por los señores Hamburgo y Valls. Por las distintas empresas a que perteneció desde 1922. Fue dedicado al tráfico del Alto hasta 1929. Se clausuró el servicio. En 1933 fue vendido a los señores García y del Valle, quienes lo dedicaron al servicio del Bajo en 1935, y lo compró luego la Compañía del Dique, y lo declinaron nuevamente al servicio del Alto en 1943. Luego lo adquirió la Naviera Colombiana, la que después de tenerlo algunos meses en servicio en la navegación del Alto, fue bajado a Barranquilla y desbaratado con su casco, construyeron un bote para transportar carga. Luego apareció la Compañía Antioqueña de Transportes. Al organizarse esta compañía estuvo administrada por la empresa Hanseática, Lindemeyer, Wish y compañía, con su barco Mariscal Sucre en 1918. Comerciantes de Honda mandaron construir este buque al capitán Betancourt. Luego navegó en la sección del Alto hasta 1919, en que también fue adquirido por la Compañía Antioqueña de Company Railway y Navigation Co. Limitada. Administrado por la última, navegó con regularidad tanto en el Bajo como en el Alto hasta 1920, en que naufragó en Santa Mártica, siendo su capitán Benjamín García. Fue puesto a flote por el capitán Pío Castellanos y dedicado nuevamente al servicio del Alto. Navegó en ese tráfico hasta 1929, en que se clausuró el servicio, vendido a varios comerciantes de Honda. Recibió el nombre de Guarinó, y al quedar dueño único el señor Manuel Rodríguez Diago,
recibió el nombre de Alfonso López y navegó en ese sector hasta 1934, en que fue amarrado en Girardot. En 1940 fue desbaratado en dicho puerto. Más adelante apareció la compañía cundinamarquesa. Esta la construyeron los señores Leonidas Laras y compañía en 1924. Fue incorporada a la naviera colombiana en 1932, siendo uno de sus barcos el Ciudad de Honda. En 1934, este barco, armado por la empresa Nardo, prestó el servicio de expreso de pasajeros en 1940. Quedó incorporado a la naviera y después que salió de una reparación en 1943, recibió el nombre de Caldas y continuó prestando el servicio de expreso para pasajeros. Más adelante se constituye la empresa de vapores N. Salcedo Ramón en 1923 con su buque Alfonso Araujo. En 1930 fue armado por la Compañía Nacional sin transbordo con el nombre de El Salto. Fue destinado a pasar los botes cargados que traían los buques debajo del caucho bajo el puente Navarro hasta Arrancaplumas, es decir, pasarlos por el Salto de Honda, de donde los tomaban los buques del Alto llevándolos a Girardot. Estuvo prestado al servicio de esta compañía hasta 1934, en que la compañía liquidó sus negocios y fue amarrado en Malambito, debajo de Calamar, donde permaneció hasta 1937, que lo adquirió esta empresa con el fin de mejorar el servicio del transporte de ganado con mayor rapidez, ayudando con la potencia de sus motores a los vapores Pedro Salcedo y Napoleón. Tan feliz iniciativa resultó introducida por haberse dañado algunas piezas y los motores fueron llevados hasta el puerto de Yati. Por último, apareció la empresa fluvial de Ciénaga con su barco o buque Guarinó, que fue en 1928, mandado a construir por comerciantes de Honda, y después de algunos meses de navegar en el Alto fue comprado por la empresa Tolima de Navegación, cambiándole el nombre por el de Alfonso Jaramillo. Al ser clausurados los servicios de navegación en el Alto, fue vendido al señor José Noguera G. en 1932. Fue reparado en Barranquilla y lo puso a navegar en el Bajo con el nombre de Montecarlo. En 1935, encontrándose en mal estado, fue amarrado en el caño frente al patio número 6, donde se destruyó por abandono. Es muy importante resaltar y hablar acerca de la navegación, ya que Honda, por ser municipio por donde pasa el río Magdalena y obviamente ciudad que tuvo más de 5 puertos, era necesario hablarle a los vigías del patrimonio, y en base a eso surgió una investigación, la cual se llama la navegación por el río Magdalena en Honda. Es un trabajo que ya se publicó el día de hoy en el grupo de Facebook de Vigías del Patrimonio de Honda y en el grupo de la Buena Onda de Honda. Entonces, como se pueden dar cuenta, hondanos, los vigías del patrimonio de Honda están haciendo la tarea. De eso se trata. El vigía vela, cuida, salvaguarda, investiga la historia, porque es que el vigía no puede tomarse muy en serio lo que lee en algunos folletos o lo que ve en internet o lo que ven en algunos libros. El vigía del patrimonio
debe de investigar. Por eso los vigías del patrimonio son muy bien preparados, porque el mismo Ministerio de Cultura constantemente nos está obligando, nos está exigiendo que tenemos que mostrar evidencias, y fuera de eso nos están haciendo varios cursos, talleres, capacitaciones, conversatorios. Por eso es que los vigías del patrimonio hablan con propiedad. Por eso es que los vigías del patrimonio, no solo de Honda, sino de Colombia, conocen muy bien el territorio. Esa es la gran ventaja que tienen los vigías del patrimonio, que como tienen que velar, salvaguardar, proteger, cuidar, y para todas estas cosas o tienen que investigar. Apreciados hondanos, que pasen todos muy buena noche.